Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a hablar en cada uno, para que cada uno venga a saber qué hacer, qué decisión tiene que tomar para su vida. Cuando nosotros tratamos aquí de la palabra de Dios, nosotros estamos tratando del reino de Dios, el reino de los cielos. Estamos tratando de un reino eterno. Estamos tratando de la eternidad, de la vida eterna. Todo lo que usted lee en las Sagradas Escrituras direcciona, apunta para el reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo, dentro de los corazones de aquellos que lo aceptan y lo siguen, que vienen hasta Él y creen en Él. Entonces, es obvio que cuando se trata del reino de Dios, algo eterno, pero que solo comienza después de la promoción de cada uno, después que cada uno es promovido, se trata de algo futuro, pero es un futuro breve. No es un futuro de aquí a 200, 300, 400 años. Es un futuro breve, porque los días están pasando rápido. Usted sabe de esto. Los días están habiendo señales violentas. Entonces, aún el otro día, las personas estaban apavoradas. Hoy no se habla del coronavirus, se habla de guerras y hambre y pestes. Siempre hay una cosa, siempre hay una novedad perversa para diezmar la vida de las personas. Entonces, cuando uno trata de la vida, de la palabra de Dios, uno está tratando de algo eterno, no algo para mañana, para pasado mañana. Durante 60, 70, 80 años, no. Entonces, Jesús habla. Él dice así: ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Él estaba hablando con personas que estaban esperando la liberación del reino de Roma. Roma dominaba el pueblo judío y los judíos querían salir afuera de ese reino cruel que cobraba tasas inmensas. Las personas tenían que pagar. Si ya no tenían dinero, tenían que donar sus hijos, y si no diesen sus hijos, tenían que vender a sus hijos. Era un infierno. Entonces, cuando Jesús llega y dice: ha llegado hasta vosotros el reino de Dios, Él está diciendo así. Él está hablando lo mismo. Está hablando lo mismo hoy. Los tiempos han cambiado, las personas han cambiado, pero el mensaje del Señor Jesús continúa el mismo. Cuando Él dice: ha llegado hasta vosotros el reino de Dios, es para usted, para mí, para cada uno de nosotros, para decir sí o no, para el reino de Dios. Solo esto. ¿Y qué es? ¿Qué es el reino de Dios, obispo? El reino de Dios es el reino, el gobierno del Señor Jesucristo en la persona del Espíritu Santo, en la vida de ella. Entonces, cuando el reino de Dios llega hasta nosotros, tenemos conocimiento de este reino, ¿qué vamos a decir? ¿Aceptamos el rey o lo rechazamos? ¿Sí o no? Si nosotros aceptamos
el gobierno de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros perdemos nuestra libertad. Nosotros perdemos nuestros proyectos, nuestros sueños, todo. Nosotros nos colocamos a disposición del gobierno de Dios, del gobierno del Espíritu Santo. Hoy, cuando se trata del bautismo con el Espíritu Santo, todo el mundo quiere, pero ni todos tienen conciencia de que el bautismo con el Espíritu Santo es el descenso de Él sobre la persona para conducir, dirigirla día tras día, cada segundo de su vida, para coordinar su vida. Entonces, cuando una persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, ella es gobernada por el Rey del reino de Dios, que es el Señor Jesús. Entonces, sus pensamientos son de acuerdo con la voluntad de Dios, no de acuerdo con la voluntad del mundo, no de acuerdo con la voluntad de la parentela, de las personas, nada de eso. Es de acuerdo con la voluntad de Dios. La persona se somete, se sujeta al mover del Espíritu Santo, que es Jesús. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedió en aquellos tiempos? Dice el texto sagrado que iba con Jesús una gran multitud, enorme multitud, en aquellos días, enorme multitud. ¿Y qué es lo que aquella multitud estaba buscando? ¿Estaba buscando el reino de Jesús, el reino de Dios? No, aquella multitud estaba buscando pan, pez, cura, bendiciones, buscando los beneficios de Dios, pero no el gobierno de Jesús. Ellas querían recibir las bendiciones, pero no querían sujetarse al espíritu de la bendición. Y es esto lo que ha sucedido mucho, pero mucho de verdad, dentro de las iglesias, de las religiones. Las personas están allí no para sujetarse al gobierno de Dios, sino para recibir las bendiciones. Entonces, aquella multitud, cuando venían siguiendo a Jesús, Jesús regresándose, les dijo a ellas, para aquella multitud, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos, hermanas, hermanos, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús dice esto porque Él estaba interesado en estar en el reino de Dios. Él estaba interesado en preparar a aquel pueblo para recibir el Espíritu Santo. Es claro que hoy en día, las personas no cambiaron, son las mismas. Las personas cambiaron de fisonomía, pero los deseos son los mismos. Las personas quieren realizar sus sueños, ellas quieren porque quieren atención para sus necesidades. Y está todo bien. Jesús continúa siendo el mismo, Él cura, libera, Él dio autoridad para sus discípulos, curar a los enfermos, liberar a los oprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer los milagros. Él dio autoridad. Nosotros tenemos esta autoridad. Ahora, Él dio esta autoridad
para que nosotros vengamos a atender las necesidades de las personas. Pero el objetivo no era ese. El objetivo era predicar el Evangelio del reino de Dios. Predicar el arrepentimiento es llevar a las personas a un modo de vida diferente de la forma de vivir que ellas tenían. Ellas han vivido en el pecado. En el reino de Dios es un reino de santidad. Las personas tienen conciencia de esto. Ellas tienen conciencia de que dejando al Señor reinar dentro de ellas van a vivir lejos del pecado. Pero ni todas las personas quieren abandonar el pecado. Hay personas dentro de las iglesias que, infelizmente, personas hasta que predican el Evangelio, pero que están interesados no en llevar a las personas al reino de Dios de curar, están interesados en sí mismos, en la promoción personal. Es esto, la autopromoción. Entonces, Jesús da el consejo. Vea, quien quisiera, o si alguien viene a mí, es cuestión de fe, si alguien viene a mí y no aborrece sus seres queridos y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser conducido por el Espíritu Santo, no puede ser dirigido por el Espíritu Santo. Él es tan radical a este punto del reino de Dios, amiga y amigo, que él, en otro texto, él dice así: hay eunucos que nacieron así, del vientre de la madre. Eunucos son niños que ya nacen castrados. Ellos no van a poder multiplicarse. Ya nacen castrados del vientre de la madre. Hay eunucos que fueron castrados por los hombres. Y esto sucedió y sucede aún hoy. Son castrados para una función de guardar, proteger, ayudar, auxiliar a las concubinas del rey o de los reyes. Pero hay también, él dice, hay eunucos que se castraron a sí mismos por causa ¿de qué? Por causa del reino de los cielos. Por causa del reino de los cielos. Y él hace la pregunta: ¿quién puede recibirlos? ¿Quién es capaz de entender? Nosotros tuvimos los siervos de Dios en el pasado que fueron, digamos, castrados para servir a Jesús, como el caso de Juan Bautista. Fue castrado, se tornó eunuco. Él ya nació eunuco para preparar el camino del Señor. El propio Señor Jesús fue eunuco. El propio Señor Jesús fue. Entonces, hay personas que se castraron por causa del reino de los cielos. Quiere decir, yo quiero que usted entienda, mi amiga, mi amigo, es que la grandeza de lo que Jesús ofrece tiene un costo, tiene un sacrificio. Y no hay cómo usted conciliar servirse a sí mismo, a sí misma, hacer sus propias voluntades y hacer la voluntad de Dios. No da. De las dos, una. O la voluntad de Dios prevalece en su vida, o la voluntad suya prevalece
en su vida. Es una cosa o otra. Claro, cuando prevalece su voluntad, nuestra voluntad, la voluntad humana prevalece, es la voluntad del diablo. Cuando prevalece la voluntad de Dios, nosotros no estamos de hecho insertados en el reino de Dios, al gobierno, sujetos al gobierno del reino de Dios, que es el Espíritu Santo. Muchas personas no reciben el bautismo con el Espíritu Santo porque ellas quieren hacer la voluntad de ellas. Ellas no están interesadas en servir a Dios y sujetarse a la voluntad de Dios. Ellas no están interesadas en ser castradas. Digamos así, ellas no están interesadas en el reino de Dios. Ellas están interesadas en los beneficios del reino de Dios, no en el reino de Dios. Y este es el gran problema, es el mayor problema que nosotros hemos visto. Nosotros hemos enfrentado este problema. Hubo momentos en mi vida que yo tuve que decidir. Y yo decidí. Gracias a Dios que yo decidí de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si esto no sucede en la vida de las personas, tomó la decisión para sujetarse al reino del Rey y Señor Jesucristo, no hay cómo usted recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿recibirlo para qué? ¿Para qué usted cree o por qué usted cree que Dios envió el Espíritu Santo? Jesús dice, con permiso aquí, un minuto. Es muy interesante esto, me gusta demasiado. Jesús dice así, ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Quiere decir que las personas ya vivían en otro reino, o el reino de los hombres, o el reino del diablo, o el reino de ella misma. Y ha llegado el reino de Dios. Pero las personas tienen que decidir entrar o no entrar en el reino de Dios. Jesús dice esto. La puerta estrecha pero está abierta. La puerta es estrecha, pero está abierta. Lista para recibirle. Las personas pasarán quienes quisieran. Entonces, cuando una persona oye hablar de Jesús y ella acusa el deseo de realizar sus sueños a través de Jesús, ella va a quedar frustrada, porque Jesús no vino para realizar nuestros sueños. Él vino para salvarnos, salvar nuestra alma del infierno, que es este mundo. Entonces, hay personas que hasta se hacen eunucas por causa del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es el reino eterno. El reino de este mundo es pasajero, todo el mundo sabe de esto, pero después del reino de este mundo viene el reino del infierno también. O mejor, el reino, el lago que arde con fuego y azufre, porque el infierno también va, la muerte vaya. El diablo también va. Todo el mundo, todo quien está en el reino de Dios, va al lago que arde con fuego y azufre, que arde por toda la eternidad. El ser humano sufre aquí en la tierra, lo va a sentir allá.
y el cuerpo que la persona tiene aquí en la tierra, que va a ser deshecho, va a recibir otro cuerpo para estar allá, sintiendo todo el calor del lago que arde con fuego y azufre. Quiere decir, un calor que no se apaga nunca, un fuego que no se apaga jamás, y es la eternidad. Aquí, yo no tenía idea de lo que era el infierno, pero yo tenía miedo de ir al infierno. Y cuando oí hablar de Jesús, el reino de Dios, la salvación del alma, prontamente yo me entregué. Yo me entregué. Cuando entendí la propuesta de Dios, me entregué. Demoró un poco. Yo me entregué. Y yo sé que hay personas que no están pensando así. Las personas están dentro de las iglesias, multitudes vienen a las iglesias y ellas vienen con el objetivo de realizar sus sueños, sus voluntades. Es eso ahí. Y por eso ellas se quedan patinando en las iglesias. Muchas son apartadas, muchas son desiglesiadas, muchas son decepcionadas, frustradas, escandalizadas, y se quedan enfriándose. El poquito, el restito que tienen del lado de afuera, no reciben el Espíritu Santo porque sus objetivos, sus intenciones desde que llegaron a la iglesia era aquel de realizar sus sueños. Entonces, es interesante que en este versículo de Lucas capítulo 14 y versículo 25 y 26, Jesús dice, aquí en el texto sagrado dice, y iba con él, iba una gran multitud. Y Jesús no se eludía con aquella gran multitud porque sabía que aquella gran multitud, apenas poquitos, estaban interesados en él, no regresándose. Para la gran multitud, él dice, si alguien viniese a mí, es un acto de fe, seguir a Jesús es un acto de fe, un acto de creencia, pero no para realizar sus sueños, sino para sujetarse al gobierno de Él, al gobierno del Espíritu Santo. Oh mi Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dígame, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Y yo haré. Entonces Jesús vino para estas personas que quieren, que lo quieren como Señor, como Salvador. Él vino para salvar a aquellos que están interesados en el gobierno del reino de Dios. Usted entiende, amiga, amigo, yo quiero, yo pido y oro para que el Espíritu Santo venga a iluminar su entendimiento, porque hay personas que no entienden. Alguien dice, pero está aquí, está escrito, y no aborrece a su padre, a su madre. Pero alguien dice, pero espere, ¿no está escrito que uno tiene que honrar al padre y a la madre? Sí, tenemos que honrar al padre y a la madre. Está correcto, honrar al padre y a la madre. Solo que primero
al Señor. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, esto aquí está correcto. Usted honra a su padre, a su madre, es una obligación suya, nuestra. Es una obligación nuestra. Pero primero es al Señor. Porque si Él no estuviese gobernando su vida, ¿cómo va a honrar a padre y a madre? ¿Cómo? Yo me quedé sabiendo ayer algo triste, muy cruel. Yo quedé choqueado. Una señora que vino a la iglesia, ella estaba enferma, imposibilitada, casi que de andar, pero con mucho sacrificio, ella vino a la iglesia, curada de su enfermedad, y comenzó a caminar, a venir a la iglesia normalmente, pero los hijos, ella, una señora de 70 y pocos años, los hijos queriendo la herencia, de ojo en herencia, entraron en la justicia y hablaron que ella tenía que tomar un remedio, una inyección que le hacía dormir, en fin, ella tenía que quedar parada. Con los médicos vinieron, le dieron la inyección para que ella tome, le hacía muy mal a ella y ella quedó confinada en el hospital, sin asistencia de nadie. Los hijos la abandonaron, todos los hijos con los ojos en el dinero. Ellos quieren que ella muera lo más rápido. Ah, quedó curada. Ah, está demorando. Yo quiero la herencia rápido. Usted ve cómo es el colmo de la crueldad, de la maldad, de la perversidad del espíritu de Satanás en este mundo. Porque ni los hijos consideran lo que la madre hizo por ellos. Ellos quieren verse libres de la madre para poder repartir lo que ella va a dejar. Amiga y amigo, nosotros vivimos en este ambiente. Nosotros, humanos, vivimos en un ambiente cruel, malo, perverso, egoísta, cada uno por cada uno. Esta es la realidad, nadie de nadie. El amor, Jesús dice que en los últimos días el amor se enfriaría. Yo creo que el amor ya se congeló, está congelado, porque ni la madre es considerada, ni los padres. ¿Cómo es que personas así, hijos así, van a heredar el reino de Dios? ¿Cómo? Dudo, es imposible. Imposible. Este es el espíritu del mundo. La multitud que viene en búsqueda de pan, de pez, de agua, viene en búsqueda de la bendición, pero no quiere saber nada de el que bendice. Entonces, esas personas que tienen que tienen sed de conquistar sus sueños, sus deseos, sus codicias, estas personas tienen condiciones de recibir el Espíritu Santo.
No, claro que no. Es lógico que usted esté enfermo, entonces hay una reunión para la enfermedad, para las personas que están enfermas. Hoy, lunes, la reunión es para las personas que precisan trabajar, quieren prosperidad, tienen derecho a la prosperidad. Entonces, tienen fe, entonces van a buscar. Entonces, mañana es la reunión para las personas enfermas. Van a buscar la cura. El médico no consiguió, la medicina no le consiguió curar. Apela para la fe, está correcto. No es pecado. Pero, primero, primero, primero tiene que notarse la necesidad del alma. ¿De qué sirve tener un cuerpo fuerte? Pero este cuerpo se va a volver más débil cada día que pasa, porque va envejeciendo, se va deteriorando. Pero el alma no. El alma está siempre viva. Ella no muere. Vamos a cuidar del cuerpo, está bien. Pero, sobre todo, la eternidad del alma. Fue para esto que Jesús vino para el mundo. Él no murió para curar a los enfermos. Él cura a los enfermos. Él alimentó a los enfermos. Alimentó 20.000 personas. Él hizo cosas extraordinarias. Él no vino con el objetivo de matar el hambre del hambriento o simplemente curar al enfermo. Él vino para traer algo mayor y eterno, que es la salvación del alma. Es el alma. El alma no muere, el cuerpo muere. Entonces, hay personas que se hacen eunucas, que se castran por el reino de los cielos, para tomar posesión del reino de los cielos. ¿Usted quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque una vez recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo, entonces usted se va a volver una eunuca, un eunuco de Dios en este mundo. Entonces va a vivir para servirlo, para toda la vida y toda la eternidad. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre de Jesús. Gracias a Dios.